Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho después de las noticias. Iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, donde atendemos cada una de esas situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento le invitamos a que interactúe con nosotros, se conecte con nuestro programa, nos empiece a escribir en WhatsApp al 310-245-8548. Nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje de audio, un mensaje en video con su inquietud. También se puede comunicar al 648-4820, nuestra línea directa, o a través de Facebook Live, que ya están conectándose varias personas y nos dejan su mensaje a través del chat, precisamente de la transmisión, que pueden encontrar en facebook.com Canal TRO. Allí pueden dejar todas las inquietudes y ver la transmisión en vivo. Agradecemos a quienes nos sintonizan por radioalternaonline.com. Retransmiten nuestra emisión todos los días de 7 a 8 de la mañana. Ayer tuvimos temas interesantes hablando acerca de la privacidad, acerca de este tema del manejo de los comentarios en redes sociales. Nos han generado muchas más inquietudes que hemos pasado a nuestros profesionales. El día de hoy estaremos en consultorio jurídico, así que será hoy la doctora Marlene Murcia quien se encargue de resolver cada una de esas inquietudes, de dar esa guía inicial para que usted sepa qué hacer. Abogada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta tarde tenemos consultorio jurídico, así que prepárese con todas esas inquietudes que le rondan por ahí en su cabeza y para las cuales no ha podido encontrar respuesta. Y aquí estamos dispuestos a colaborarles, a darles esa primera guía, esos primeros auxilios, en indicarle por lo menos a dónde debe ir, qué requisito o qué paso debe agotar primero, o si definitivamente necesita conseguir un abogado, pues debe conseguir un profesional del derecho. Entonces estamos aquí atentos, dispuestos para servirle, para ayudarle en todo lo que usted tenga a bien preguntarnos. Y si está dentro de nuestro conocimiento, con mucho gusto le estaremos dando la respuesta. Abogada, ¿de qué nos pueden preguntar los televidentes en la tarde de hoy? Bueno, nos pueden preguntar temas de familia, herencias, custodias, patria potestad. Hay un tema que casi nunca hemos hablado y es el tema de la conciliación. Okay. A veces es mejor conciliar que iniciar un pleito. Entonces hay algunos asuntos que podemos conciliar. Entonces, si usted quiere saber de pronto si en la problemática que usted tiene es posible conciliar, también podemos resolverle sobre eso. Deudas, embargos, en fin. Son diversas temáticas las que les podemos responder esta tarde. Aclaramos que en los temas de pensión siempre estamos trayendo a un especialista semanalmente que nos atiende todas las inquietudes. Luego habrán situaciones, hoy las contestamos, pero habrán casos donde requieren un poquito más del especialista, ¿no, abogada? Claro, es que el tema pensional es extenso, muy extenso. Y pues el profesional que se dedica, que se especializa en este tema, conoce toda la legislación. Nosotros, los demás abogados que no somos especialistas en ese tema, pues conocemos lo general, pero el tema pensional tiene muchísimas leyes, normas, acuerdos, en fin, tiene muchísimas cosas y es mejor que un experto, que una persona que está dedicada a ese tema, pues responda a esas inquietudes. Sin embargo, pues temas generales se les puede responder. Vamos a atender la llamada del señor José Antonio Páez, que ya está en línea, se comunica con nosotros. Don José Antonio, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, mi doctor, ¿cómo está? Excelente. ¿Usted qué tal? Aló. Le escuchamos, don José. Mire, doctor, lo que pasa es una cosa. Yo tengo a mi esposa, nosotros fuimos a Barranca, sí, a Barranca Bermeja, y fuimos a Porvenir, que ya tiene unas semanas cotizadas, y entonces se dijeron que él tenía 3 millones y poquito, como 3.700.000. Sí. Entonces ella dijeron que hasta no tiene los 57 años, no lo podía retirar, ¿no? Entonces ella estaba en este momento, ella le dijo, yo ya tiene cáncer, ¿entiende? Sí. Entonces la tengo hospitalizada en Barranca, esa platita, o sea, los clavos que yo no voy a decir que está, ¿no? Pero esa plata, ¿por qué no la entregan o sea, que ella está en, que la pueda recoger ella en vida? ¿Cuántos años tiene su esposa?
tiene 56 años. Dijeron que los niños tienen 57. ¿56? 56, sí. Tiene 56. Le están esperando a cumplir la edad para poder entregársela, es lo que le están diciendo. Para poder entregarla, sí, tiene que tenerla. Pero como ella está tan enfermita, ya ha luchado ya 3 años en el hospital, ya luchando, Sí. luchando ahí. Entonces dije yo, pero pronto, o sea, yo estoy hablando con un abogado que me dijo, pues llame pronto con otro abogado. Y anoche yo escuchando la emisora y yo voy a llamar. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, don José. Abogada, en este tipo de situaciones, a pesar de la condición de la esposa de salud que está presentando en este momento, ¿el fondo de pensión tiene en cuenta la devolución de esos aportes o definitivamente hasta que se cumpla la edad? Sí, lo que ocurre es que dentro del régimen pensional existen 3 eventos o 3 requisitos en los que usted puede acceder a la pensión. ¿Cuáles son estos? Al cumplir la edad, o si tiene algún accidente y puede acceder a una pensión de invalidez, o al momento de fallecer para la pensión de sobrevivientes. Entonces, si la persona tiene la edad y no ha logrado las semanas requeridas para pensionarse, le son devueltos esos aportes. Si está en el sistema de régimen de ahorro, si está en el sistema de prima media, que es el de Colpensiones, le dan lo que se llama la indemnización sustitutiva. Si está en el régimen de ahorro individual, que es el caso del televidente, de la esposa del televidente, le devuelven los aportes. Pero ¿qué ocurre? Pues que como estos son los requisitos para pensionarse, pues esto no tiene otras, digamos, otras aristas o no tiene otras circunstancias por las cuales a usted le entreguen el dinero. Infortunadamente, pues en este caso, si no se puede de pronto acceder a una pensión de invalidez dada la enfermedad, tendría que esperar hasta los 57 años. En el fondo de ahorro individual hay una ventaja, y es que este dinero es heredable, lo pueden reclamar los parientes, pues en el orden hereditario que establece la ley. En el régimen de prima media no, si no se ha causado el derecho y la persona fallece, estos dineros van a engrosar la olla común, el Fondo de Solidaridad. Pero en este caso sí, y pues infortunadamente la ley no ha previsto que para estas circunstancias se ordene la devolución de los aportes. Habría que revisar a ver algún caso especial y podríamos comentarle a los especialistas a ver si en ese caso, como para tratar de ese goce de la pensión, que es lo que trata nuestro televidente de manifestar, pues qué bueno que la pudiera tener en vida. Suponemos que la situación de salud es bastante compleja y por eso la premura de pronto en buscar o no esperar ese año que les falta, porque tiene 56 años, sí, ya estaría a un año y requieren o de pronto algún tema económico por cuenta de la misma enfermedad, ¿no? Sí, pero infortunadamente no. No es tan fácil. No es posible. No es posible. No es bueno. posible. Vamos a atender una pregunta de WhatsApp. Nos dicen lo siguiente relacionado con tema de familia abogada. Nos dicen cómo puedo hacer un acuerdo porque me encuentro sin trabajo y en los últimos 3 meses no he podido consignar la cuota de mi hijo y estoy citado a la fiscalía por cuenta de esta situación. Muchísimas gracias. ¿Esto no tiene que ver con las conciliaciones que usted nos estaba mencionando inicialmente? Es que cuando el tema ya está en fiscalía... Sí, difícilmente se puede hacer. Ya no, porque, o sea, si él está en fiscalía es porque ya ha sido denunciado por el delito de inasistencia alimentaria. Lleva 3 meses donde no ha enviado el dinero. Esto quiere decir que él ya previamente hizo una conciliación, quiere decir que él previamente ya hizo un acuerdo y que lo incumplió. Okay. ¿Cierto? Entonces, ¿qué castiga, digamos, este delito? Este delito castiga cuando la persona se sustrae al cumplimiento de sus obligaciones teniendo la capacidad. De todas maneras, la ley presume que si usted no tiene trabajo, por lo menos gana el salario mínimo, pues porque usted está subsistiendo. Entonces, por lo menos usted gana el salario mínimo. Y pues si usted, digamos que se presume que tiene algún ingreso, pues en esa proporción usted podría consignarle a su hijo.
no necesariamente tiene que ser toda la cuota, pero si usted definitivamente no cumple con la obligación, pues está citado en fiscalía. No sé si ya en fiscalía le permitan realizar otro acuerdo, pero cuando ya usted está en fiscalía es porque incumplió el acuerdo que hizo. O sea, debe ahora, en este momento asistir a fiscalía y exponer la situación de lo que está sucediendo y el porqué del incumplimiento, ir a justificar y poner la cara. Sí, porque es que recordemos que ¿qué hace la fiscalía? Si la fiscalía le imputa el delito de inasistencia alimentaria, lo que va a hacer es que lo va a privar de la libertad, ¿cierto? Pero la deuda sigue corriendo, ¿cierto? Entonces lo que hay que buscar es la manera de pagar, la manera de abonar, la manera de cumplir con sus obligaciones. Bueno, vamos con otro mensaje que nos envían a través de WhatsApp. Nos dice: buena tarde, una persona cumplió los requisitos de pensión y ya radicó los documentos, pero el empleador no quiere dejar de cotizar pensión y salud. ¿Esto puede afectar en algo? Muchas gracias. Claro, claro. Este tema lo hablábamos precisamente con la especialista en pensiones y es necesario que cuando se cause el derecho, esto prácticamente es al día siguiente de tener la edad, al día siguiente de que usted cumplió la edad, en el caso de las mujeres 57 años, en el caso de los hombres 62 años, deje de aportar al sistema. ¿Por qué? Porque si usted continúa aportando al sistema, pues no le van a pagar esas mesadas. Entonces tiene que la oficina de talento humano, la oficina de recurso humano de la empresa donde usted trabaja, tiene que pasar la novedad de que usted ya cumplió los requisitos y se encuentra en la condición de prepensionado. ¿Para qué? Para que cesen los aportes. Ahora, se puede seguir aportando a salud se puede seguir aportando, pero lo que no se debe es seguir aportando a pensión, porque si no, en el lapso que hay entre la solicitud y la resolución que le da la pensión y la fecha de pago, pueden transcurrir unos 4 o 6 meses. Y si se continúa aportando el sistema, entonces no le va a llegar retroactivo. Es importante que usted solucione ese tema, que su empleador le solucione ese tema. ¿El empleador está obligado a retirarla porque pareciera que es el empleador el que no quisiera? ¿Se puede el usuario exigir que no lo siga haciendo? Claro, debe pasar una petición a la Oficina de Recursos Humanos diciendo que usted ya cumplió los requisitos exigidos para la pensión y que por tanto solicita que lo retiren como cotizante activo. Entonces, una vez lo retiren, ya empieza a correr el tiempo y le van a pagar retroactivo sobre eso. Muy bien, tenemos una llamada en línea a esta hora de la tarde. Sandra Ayala, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Mire, su merced, lo que pasa es que yo tengo un hermano que él compró un lote. ¿Sí? Y el lote, la compraventa colocó a mi mamá. Pero bueno, ellos empezaron a construir y en este momento hay 2 apartamentos. Pero ¿qué sucedió? Mi hermano lo asesinaron, pero antes de él asesinarlo, él hizo la vuelta con mi hermano, con el que tiene la sociedad, de que él era el dueño para que él le consignaran una plata porque él ya iba a salir la pensión de él trabajaba en el ejército. Entonces, en estos momentos, mi hermano el menor dice que a mi mamá no le corresponde nada porque, sí, él ya no colocó ahí nada. Entonces, nosotros queremos saber si podemos hacer algo de lo que le pertenece a mi hermano, le pertenece a mi mamá. Mi hermano no tenía esposa, ni hijos, ni nada. Muy bien, muchísimas gracias por su llamada. El tema de las pertenencias de los hermanos. Abogada, ¿esto cómo se da? Y parece que hizo una venta con uno de los hermanos o algún tipo de documentación para dejarle a él este predio. ¿Esto está bien hecho? ¿Está mal hecho? ¿Pueden reclamar algo los familiares? Lo que ocurre es que en este caso el predio está a nombre del hijo de la señora. Al parecer antes estaba a nombre de la señora y después pasó a nombre del hijo que falleció. Entonces sí, la señora tiene derecho, si máxime que él era soltero. Entonces lo que tienen que hacer es abrir el proceso de sucesión y su mamá tiene pleno derecho porque él era soltero. Entonces tienen que iniciar el proceso de sucesión para que los bienes sean, digamos, repartidos.
Bueno, vamos ahora con nuestros televidentes que están conectados a través de Facebook Live. Saludamos a Cindy Rodríguez, a Yair Muñoz, a Carlos Uribe, quienes están conectados, nos empiezan a mandar sus mensajes. Voy a leer un mensaje de Cindy. Dice lo siguiente: buena tarde, una consulta, fui despedida sin justa causa. Acudí a la oficina de trabajo y me informaron a la empresa y me pagaron la indemnización y liquidación, pero no por mi salario. No acudieron a la conciliación y la oficina de trabajo dice que hasta ahí llega. Que me pase este caso a la vía judicial. Por favor, una orientación sobre qué debo hacer. Como dice acertadamente la oficina del trabajo, el deber de ellos es conciliar, ¿cierto? El deber de ellos es llamar al patrono y llamar al empleador, ya no se llama patrono, al empleador y al empleado para que logren llegar a un acuerdo, ¿sí? Agotado este requisito, si ya no le cumplieron, si le pagaron, como usted dice, menos de lo que usted cree que es lo justo, usted tiene que acudir a la vía judicial. ¿Cuál es la vía judicial? Tiene que contratar los servicios de un abogado, de un profesional del derecho e instaurar un proceso ordinario laboral. Este proceso necesariamente tiene que surtirlo con abogado, necesariamente tiene que contratar un profesional del derecho porque ya se agotó la instancia ante la oficina del trabajo. Muy bien, antes de ir con una llamada vamos a atender un nuevo mensaje de WhatsApp. Nos dicen: mi mamá es socia de una cooperativa, ellos tienen activos. Si ella se retira o fallece, ¿a ella le pertenecen parte de esos activos o solo los aportes que ella tiene? Muchas gracias. Tendríamos que mirar la configuración de la cooperativa. No sabemos qué tipo de socio sea, porque pues generalmente uno tiene participación digamos, en la cuantía de sus aportes, pero habría que mirar la configuración de la sociedad, de la cooperativa, para saber cómo se liquida o en fin, porque pues todas estas cooperativas tienen unos estatutos y los estatutos son los que nos dicen cómo se va a dividir el capital, qué ocurre si un socio fallece, en fin. Entonces habría que mirar los estatutos. De entrada, la norma general es que uno tiene pues la participación según sus aportes. Bueno, vamos ahora con Rosalba Pérez. Se encuentra en línea con nosotros. Rosalba, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mira, es que tengo un hijo que tuvo una relación esporádica con una chica venezolana. Sí. Entonces, la chica pues anda por todo el país y parece que va a salir de Colombia. No nos ha permitido hacerle prueba de ADN al niño. Entonces nosotros, pues mi hijo y nosotros como familia hemos querido pues saber cuál es la situación de un niño que está por allá sufriendo de pueblo en pueblo, no sabemos en qué situación está. Entonces no sabemos qué debemos hacer ahí en ese caso. Necesito pues que por favor... Producto de esa relación está el pequeño. ¿Cuántos años tiene? Tiene 3 años, o sea, nosotros no sabíamos, mi hijo tampoco sabía, o sea, ella hace más o menos 15, 20 días sí. Se comunicó con mi hijo y le comentó que pues que posiblemente el niño es de él porque pues por los rasgos característicos del niño, por el físico del niño, dice ella que de pronto es de mi hijo. Entonces mi hijo le dijo: yo quiero una prueba de ADN porque si es hijo mío pues yo quiero responder por mi hijo y nosotros como familia pues es lo que hemos querido, ¿no? Pero la mamá pues en este momento se encuentra en Pasto, otras veces que en Popayán, nunca nos ha permitido hacerle la prueba de ADN y pues nosotros lo que queremos es como que mi hijo se responsabilice porque pues la situación de Venezuela no es la mejor y nosotros en Colombia pues le podemos de pronto ofrecer una mejor calidad de vida a ese niño y pues en aras de la defensa de los derechos del niño porque pues la mamá trabaja y tiene otros 2 niños más, entonces esos niños andan sueltos por ahí que no sabemos qué es la vida de esos niños. ¿Ella está legal en el país?
No, ella no es legal, ella es venezolana, el niño lo registró pero en Venezuela con los apellidos de ella. Y el niño no tiene papeles tampoco. El niño es venezolano, entonces. Bueno, muchísimas gracias, mi señora, por su llamada y por su inquietud. Bueno, en este tema, abogada, ¿influye en algo en que el niño no sea colombiano? Porque básicamente fue registrado en Venezuela con los apellidos. Llama a la madre a decir posiblemente sea suyo. Luego esto trata de hacer ver que de pronto tenía otro tipo de relaciones y solo hasta este momento se manifiesta con esto. ¿Hay algo que el presunto padre pueda solicitar, como decir, venga, yo sé que ese hijo es mío, hay que hacerle prueba de ADN? ¿Cómo se hace el seguimiento de un caso como estos? Bueno, en este caso el tema es que la señora no tiene, digamos, una dirección fija o un sitio donde ubicarla, ¿cierto? Y en el tema de derecho de familia en Colombia, cualquier acción se va a regir por el domicilio del menor. Entonces es necesario, primero que todo, tener identificado el domicilio del menor, dónde está el menor. Porque cualquier proceso que su hijo vaya a intentar, si su hijo está aquí en Bucaramanga y el menor reside en Pasto, cualquier proceso que se vaya a intentar tendría que hacerse allá, en Pasto, donde está el domicilio del menor. Entonces lo primero que tiene que hacer es identificar el domicilio exacto donde está el menor para saber a qué jurisdicción debe acudir. Y pues sí, él también puede instaurar el proceso de filiación para demostrar que él es el papá de ese niño. Dentro de ese proceso pues se ordenaría la prueba de ADN. Pero importante es que sepan exactamente dónde está residiendo el menor, porque allá es donde está el juez competente para instaurar cualquier proceso. Lo otro es intentar citarla a ella a una conciliación aquí en Bucaramanga, en una casa de la justicia, para que acuerden, por ejemplo, por decir algo, pueden acordar que van a hacer la prueba, que ella voluntariamente acceda a hacerle la prueba, entonces que acuerden hacer la prueba y que una vez determinado si realmente él es el padre, entonces se determinen las obligaciones que él va a asumir y de una vez pues determinen también quién se va a quedar con la custodia del bebé. Pero si no logran llegar a una conciliación, digamos, de mutuo acuerdo, cualquier acción que él instaure, lo esencial es conocer el domicilio exacto de ella y del menor. ¿Las autoridades pueden de alguna manera presionar en cuanto hay algo que, porque siempre va a ser complicado para un ciudadano tratar de tener o realizar este tipo de investigación, o se debe contratar a un investigador privado para dar con el paradero, o cuál sería, no sé, la forma más práctica, dado que ellos tienen toda la intención de ayudar en el bienestar del menor? Pues la forma más práctica es la conciliación, ¿cierto? Sí. Este tema se puede conciliar en una comisaría de familia. Entonces, lo más práctico es eso, que intenten llegar a una conciliación con ella y allí discutan los temas relativos a custodia, a obligaciones, y también podrían, como para que él se cerciore, pues solicitar la prueba de ADN, que entre los dos acordaran hacer la prueba como para que él tenga tranquilidad. Porque si se van a un proceso, lo que te digo, este sí tiene que ser donde esté el menor. Pero clave es la ubicación de la persona. De la señora. ¿Y las autoridades en eso no apoyan? Es que aquí tenemos una situación irregular. Él no es el papá legalmente. Y además es el niño no está registrado a nombre de él. Y además es venezolano. Además el niño pues aparentemente es venezolano, sí, ¿cierto? Entonces ahí hay una situación que no es tan fácil. Bueno, vamos a atender a una inquietud que nos envían a través de Facebook Live. Lía Rincón nos dice: muy buenas tardes, doctora. A mí me pasó un caso y siento que me cancelaron el contrato sin justa causa. Yo tuve a mi papá hospitalizado casi 2 meses y yo de igual manera cumplía con mi trabajo, solo que hacía mis cambios de día y me comprometí solo a realizarlos las noches, y me cancelaron contrato a pesar de que hice y saqué toda la historia clínica de él y no me aceptaron. ¿Ahí se puede realizar algo? Muchísimas gracias. Bueno, el tema es que las terminaciones de los contratos por justa causa
pues tienen unas condiciones especiales, están taxativamente señaladas en el código. Entonces, si usted tenía una situación de calamidad doméstica, pues esto en el código tiene unos cuantos días de permiso, pero no está permitido que, digamos, no está permitido legalmente que una persona a motu propio, porque tiene una calamidad doméstica, cambie sus turnos, cambie su manera de trabajar, a no ser que la empresa lo acepte expresamente. Entonces esto es como digamos, como el orden en las empresas, ¿cierto? Porque si yo tengo una situación familiar, pues yo lo que debo hacer es recurrir a mi oficina de talento humano, reportarla y solicitar que de manera legal, digamos, de manera documentada, me autoricen los cambios, porque si no, fácilmente yo puedo estar incurriendo en incumplimiento del contrato. Pero si es por prestación de servicios, me causa curiosidad que dice que cumplía con todas las labores para las que estaba siendo contratada. En ese orden de ideas, aún así, ¿se justifica el despido? En ese orden de ideas, entonces, no habría, digamos, lugar a un despido. Pero si le terminaron el contrato antes de tiempo, le tienen que pagar el tiempo que le restaba para la terminación del contrato. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una mención importante en temas relacionados con pensión y es importante que usted sepa que la puede proteger. Acevedo y Luque, ex juez laboral, está haciendo traslado de fondo privado a Colpensiones sin importar la edad para que usted se pensione mejor. Vamos ahora con llamada. Tenemos a una persona en línea. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mi señora, ¿cómo está? ¿Cómo le podemos ayudar? Bien, sí, señor. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es la siguiente. Sí, señora. Lo que pasa es que llevo 10 años, tengo una relación hace 10 años con un señor que es casado. Él se separó de bienes y de posibilidad la sociedad civil, pero no se divorció. 10 años con él. Vamos a hacer una cosa, le agradezco al máster, tratemos de retomar un poco la llamada, que tenemos un poco de interferencia, hacemos una pausa y al regreso volvemos con usted, mi señora. Ya regresamos. Continuamos en Actúa en Derecho, gracias por seguir en sintonía. Doña María, ahora tenemos mejor señal, la escuchamos. Sí, mira, lo que pasa es que tengo una relación hace 10 años con un hombre casado. Sí. Él se separó de bienes y de cuerpos, pero no se divorció. Ok. Entonces, él tiene 2 pensiones. Él me dice que cuando él fallezca solo queda con una. Él tiene la pensión gracia y la pensión. Entonces mi pregunta es esto, en ese caso si él muere, si es verdad que queda con una sola pensión. Los otros me dijeron que hiciera una escritura pública, entonces quisiera saber cuántas escrituras públicas se podrían hacer, porque es que me dice que entre más años tenga con él, pues que más me corresponde algo de la pensión. Entonces mi pregunta es esa, ¿cuántas escrituras públicas se pueden hacer? Y si es verdad lo que dice él, que si él muere queda con una sola pensión. Bueno, no me cuelgue, doña María. ¿Está claro lo que pregunta doña María, abogada? Sí, lo que pregunta doña María está claro. Lo que yo no tengo claro es si la pensión gracia muere con él, porque la pensión gracia es de un régimen especial. Ajá. Creo que es del régimen de docentes. Okay. Entonces, ahí sí, la verdad no sabría decirle si la pensión gracia muere con su esposo, ¿sí? El tema en cuanto a la escritura pública, pues lo que usted tiene que hacer, sí, es ir a una notaría y constituir la unión marital de hecho, ¿cierto? Como él está separado de bienes, digamos, él puede constituir otra sociedad patrimonial y esa es la sociedad que constituiría con usted. Eso se hace a través de una sola escritura pública, donde ustedes van a una notaría, manifiestan su intención de constituir la unión marital de hecho. Entonces, en la notaría se constituye mediante una escritura pública. Con esa escritura pública donde se constituye esta sociedad, esta unión marital de hecho, es que usted acude a reclamar la pensión.
como el señor no se ha divorciado, la señora, la esposa, digamos en este caso la esposa legítima, por decirlo de alguna manera, porque fue la que se casó con él, también tiene derecho a la pensión, ¿sí? También tiene derecho a la pensión. En este caso la pensión es compartida. No tendría ningún problema con los bienes, pues porque ella ya no entra en los bienes porque ya hay una liquidación de bienes. En cuanto a la pensión sería compartida. Compartida, ya lo habíamos explicado, no quiere decir que sea 50 y 50. Compartida depende del tiempo que él estuvo casado, depende del tiempo que lleve conviviendo con usted. Por eso es importante que hagan la declaración de la unión marital de hecho en la notaría y ahí ustedes cuenten desde cuándo, cuántos años hace que ustedes están conviviendo. Ustedes pueden decir que la hacen hoy, pero que están conviviendo hace 10, 20, 30 años, porque de eso depende también en gran parte el porcentaje de pensión. Pero sí sería el único inconveniente que usted tendría es que la pensión no sería totalmente para usted, porque tendría que compartirla con la señora porque él no se ha divorciado. En cuanto a los bienes no habría problema. Y el tema de la pensión gracia sí me toca quedárselo debiendo porque esta pensión gracia es de un régimen especial y no sabría decirle con absoluta certeza si la pensión gracia muere con el causante. Ahí sí no tendríamos que consultarle a un especialista. Bueno, perfecto. Vamos a leer algunas inquietudes que nos escriben desde Facebook Live. Janet Santos, está Estela Rangel Escobar, un saludo para todos. Stephanie Rivas también está conectada. Y Janet nos pregunta lo siguiente: mi papá falleció. Mi mamá, la pregunta es, ¿mi mamá puede renunciar a los gananciales y dejarnos a los hijos su 50%? Muchas gracias. ¿Qué es esto de los gananciales, abogada? Resulta que los cónyuges son socios, ¿cierto? Son socios, no son herederos. Como no son herederos, tienen, digamos, derecho a lo que la ley ha denominado gananciales, o sea, tienen derecho a una parte de lo que se haya hecho en esa sociedad en la que participó, ¿sí? Que es la que constituyó cuando se casó. Entonces, por eso se llaman gananciales. Entonces, ella tiene derecho a su 50%, que son los gananciales. Perfecto. De esa sociedad. ¿Y se pueden renunciar a esos gananciales? ¿Qué es lo que pregunta la televidente? Se pueden renunciar, pero pues no debería. O sea, ¿se puede renunciar para dejárselo a sus hijos? ¿A los hijos? Sí. Sí. ¿Su recomendación cuál es? Que no renuncie, que pues recoja su parte, la disfrute y cuando usted fallezca ya se le repartirá a sus hijos. Seguimos en esa misma filosofía, ¿no? Es que debe ser así, o sea, debe ser así porque no se deben dejar los bienes a disposición de otras personas, llámense hijos, lo que sea. ¿Por qué? Porque mientras las personas puedan disponer de sus bienes, deben hacerlo. No deben dejar que los bienes pasen a otras personas. Se han visto casos muy terribles, uno nunca cree que le van a ocurrir, pero en esta profesión, en el ejercicio del derecho, uno ve cosas que le hacen llevar a este consejo. No disponga de sus bienes, administrelos mientras pueda y el día que usted fallezca, ese día que solucionen el problema a los que quedan vivos. Perfecto, vamos con Doris Macías, que se encuentra en línea. Doris, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, sí señor, la señora Doris. Era para pedir una orientación. Resulta que mi papá murió hace 10, va por los 10 años. Sí. Y él tiene una herencia que mi abuela se la dejó a él y él aparece con ya todo a nombre de mi papá. Sí. Él vivió con una señora allá en Barranca y ella es la que está allá porque no nos ha dejado ni entrar ni nada y eso ella es la que está acaparando todo eso. Sí. No nos deja llegar. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Porque mis hermanos, el uno está en Estados Unidos, el otro está en Cúcuta, el otro está preso y mi persona. Bueno, ¿qué pueden hacer con respecto a esa herencia del señor padre? Tienen que contratar un abogado. Ajá. Tienen que contratar un abogado. ¿Cuál es el proceso, abogado? Porque ellos tienen pleno derecho. Ellos tienen pleno derecho porque su padre falleció
y él era heredero de la abuela. Siendo heredero de la abuela, los hijos entran por representación, ¿cierto? Los hijos entran por representación. Entonces ustedes tienen derecho, pero habría que mirar, uno, si ya se abrió ese proceso de sucesión; dos, si esos bienes ya fueron adjudicados; tres, si quien los está ocupando lo está haciendo de hecho o lo está haciendo en virtud de alguna sentencia judicial, o si es porque lo nombraron albacea. En fin, hay que mirar todas las particularidades del asunto, y para eso es necesario que usted contrate un abogado y que revise el tema y le diga si tienen que iniciar el proceso o si ya está abierto, cómo se hace en parte. En fin, debe conseguir un abogado. No es que la señora no quiera dejarlos entrar allá, eso ya no tiene nada que ver, es con un proceso y con la atención o con la asesoría de un profesional para poder solucionar ese tema. Claro, para poder solucionar el tema, porque ustedes tienen el derecho porque son hijos del heredero, y los hijos de los herederos que hayan fallecido entran por representación, se llama. Esta es una figura que quiere decir que entran ustedes en lugar de su padre, que fue el que falleció, que era el heredero de la abuela, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, continuamos con más inquietudes. Nos siguen escribiendo a través de WhatsApp. Agradecemos a cada una de las personas que se toma el tiempo y en la medida de lo posible podemos responder. Abogada, dice lo siguiente: tengo 58 años y 1.660 semanas cotizadas en un fondo privado. Mi pregunta es si se puede hacer el traslado a Colpensiones y qué hay que hacer para esto. Muchísimas gracias. No dice si es hombre o es mujer, ¿no? Exacto, repíteme. Tengo 58 años, si es mujer ya cumpliría 1.660 semanas. En un fondo privado, mi pregunta es si se puede hacer el traslado a Colpensiones y qué se podría hacer. Bueno, ya si es mujer, ya tiene los requisitos cumplidos, tiene la edad y tiene las semanas. Sí. Si es hombre, le faltan 4 años, le faltarían 4 años. Hablaba la doctora Daisy, creo, el lunes, y nos decía que no importa si ya tienen la edad y tienen las semanas, que aún así se pueden trasladar. ¿Cómo se pueden trasladar? A través de la demanda o del proceso judicial que se llama demanda de ineficacia de traslado. Entonces, si es mujer y ya tiene cumplidos los requisitos, los 58 años y las semanas, podría demandar. Y si es hombre, pues con más razón, porque todavía le quedarían 4 años. Entonces, la vía es el proceso de demanda por ineficacia de traslado. Ese es el argumento, ¿no? De lo que se dice acerca de, bueno, a mí me tenían que haber informado oportunamente de qué pasaba si me quedaba en el fondo privado o si me pasaba al fondo de Colpensiones, por ejemplo, para saber cómo quedaba mi mesada. Entonces, por ese argumento lo pueden hacer, y es un proceso, pues, es un poco demorado, pero sale. Claro, ese es el argumento. Inicialmente, cuando le ofrecieron el traslado al fondo de ahorro individual, tendrían que haberle hecho una proyección. Haberle mostrado usted dentro de cuántos años se pensiona, cuánto le va a quedar su mesada. Eso, al parecer, los fondos no lo hicieron. Entonces, de ahí está la primera causal de ineficacia de ese traslado. Posteriormente, la ley, después de ciertos años, obligaba a que el fondo le dijera a usted, bueno, usted está en el fondo, tiene tantos años, tiene tantas mesadas, usted va a quedar así. ¿Quiere seguir con nosotros o se quiere trasladar? Y esta segunda opción, al parecer, menos la tomaron los fondos. Entonces, esos son los argumentos, esa es la base para que los traslados resulten siendo ineficaces. Pero para esto, pues, hay que contratar un profesional del derecho e instaurar la demanda de ineficacia de traslado o nulidad de traslado, también se conoce de las dos maneras. Vamos ahora con nuestros amigos de Facebook. Está Stephanie Rivas, Diego Rey, Freddy Pedraza. Diego nos envía un saludo desde México, un saludo para usted también. Gracias por su sintonía. Natalie Solano,
Julián Laverde, y nos pregunta Stephanie Rivas lo siguiente. Doctora, soy venezolana y tengo un bebé con un colombiano. La niña nació aquí y la registramos juntos. Quisiera saber si yo puedo obtener papeles, ya que estoy ilegal en el país. Muchas gracias. Buena pregunta. La niña es colombiana, ¿no? La niña es colombiana. Sí. Luego debe estar protegida, en ese caso, por el Estado. ¿Qué Sí, pasaría entonces con los papeles sí, de la mamá? Ahí sí, la verdad no sabría decirle. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en Estados Unidos opera esto, ¿cierto? Que es una de las cosas que el presidente Trump está tratando de abolir o de cambiar. Tumbar. De que por el hecho de que nazca, esa es la nacionalidad por nacimiento de un hijo, ¿cierto? Por el hecho de que nazca un hijo en el territorio de los Estados Unidos, entonces ya tiene nacionalidad y los padres también. En Colombia no creo que esto sea así. Sobre todo porque el padre es colombiano, ¿no? El padre es colombiano. Podría inclinarse hacia la protección del padre, pero bueno, nos queda una buena tarea, inquietud. Esto es bueno traerlo, revisar. Sobre todo con tantas personas venezolanas que están ahora en el territorio, porque tendríamos que mirar cómo es el asunto en Colombia, qué derechos se otorgan con el nacimiento de un hijo, ¿cierto? Sí, ahí la madre, pues dentro de esa, tratando de buscar de pronto ese amparo para buscar legalizarse en el país. Bueno, nos queda de tarea. Porque el otro trámite sería que se casara con el papá de su hijo. Pero si está ilegal, ¿cómo hace para ese tema? ¿Tendrían que casarse en Venezuela? Tendrían que casarse en Venezuela. Bueno, lo averiguamos Sí. y lo dejamos de tarea, Buena Stephanie. idea para otro programa. Sí, lo traemos a propósito de toda la situación que se está viviendo, pues este no será el único caso que se esté presentando. Vamos con otro mensaje de WhatsApp, nos dicen lo siguiente. Con mi expareja, el cual vivimos varios años, en ese tiempo adquirimos una finca, la cual quedó a nombre de él. Ahora que nos separamos, dice que no tengo derecho de reclamar nada porque yo hace más de un año que me fui de ahí y también tenemos 3 hijos, los cuales 2 están con la custodia y están en mi custodia y uno con él. Él quedó de pasarle la cuota alimentaria, ya pasaron más de 6 meses desde que salió el fallo y no me ha pasado un peso. ¿Qué puedo hacer? Muchísimas gracias. Ahí hay 2 situaciones. Lo primero, lo de la finca, y lo segundo, lo relacionado con alimentos, abogada. Se ampara parece que tenían una convivencia, ¿no? No se habían casado. En este caso dice, ya pasó más de un año, le manifiesta la pareja con la que convivía, usted ya no tiene derecho. ¿Tiene todavía derecho o definitivamente ya se le complicó el tema en cuanto al predio? Sí, aquí hay 2 situaciones. Una es en cuanto a los hijos, que pues esto no tiene ningún problema, los derechos de los hijos pues no prescriben, ¿cierto? Pero ella sí no tiene derecho sobre la finca. Ella tiene 2 años. Ella tiene 2 años para instaurar para constituir la unión marital y como consecuencia la sociedad patrimonial que le dé derecho a los bienes que él tiene. Ok. ¿Tiene ese tiempo? O sea, todavía estaría dentro del tiempo para poderlo hacer. Dentro del tiempo para poderlo hacer. Bueno, perfecto. Y con respecto a la otra inquietud, se me acaba de ir la otra inquietud. A los hijos. Con respecto al fallo de los 6 meses que no le ha pasado... Pues ahí tendría que denunciarlo por inasistencia, porque ellos parece que ya tienen un acuerdo, dice ella. Sí, ya hubo un fallo. Pero está ¿cierto? incumpliendo, a pesar de eso está incumpliendo. Ella no dice qué tipo de fallo es, ¿cierto? No. Entonces, si es una conciliación, tendría que acudir a un proceso ejecutivo y reportar el incumplimiento para que le embarguen a él los bienes y pueda cobrar. Esa es una vía. O tendría que ir a la fiscalía y denunciarlo por inasistencia alimentaria. Quiero hacerle una aclaración a la televidente. No tiene 2 años, tiene 1 año. 1 año para constituir la unión marital de hecho.
O sea, lo que le está diciendo... Lo que le está diciendo el señor puede que tenga razón. Ella tiene que mirar y revisar desde cuándo puede probar él que ella se fue, ¿cierto? Para que acuda ante un juez y presente la demanda para constituir la unión marital. De hecho, es un año que tiene, un solo año. Bueno, entonces en este caso, cuando se presentan estas situaciones de separación de dos personas que estaban conviviendo, si han adquirido bienes, todo el proceso tienen un año. Un año, antes, a partir de que se separan. Bueno, esto en el caso de que los predios estén a nombre de una sola persona. Si están a nombre de ambos, no van a tener inconveniente. No hay problema porque el 50% es de ella, ¿cierto? El 50% es de ella, no tiene ningún problema. Pero si el predio está solo a nombre de él, sí, porque tiene que constituir la unión marital. Bueno. Entonces, ¿para qué? Para que la unión marital le dé derecho a los bienes, para que a través de la unión marital se declare la sociedad patrimonial y le den el 50%, si el señor es soltero, ¿no? Porque si el señor es casado, tiene también su problema. Abogada, nos siguen escribiendo, pero antes quiero pasar al señor Luis, que se encuentra en línea. Don Luis, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, hágame un favor, mire, es que yo he sido una víctima de los empresarios, de las IPS, CPS y empresas prestadoras de riesgos profesionales. Sí. O sea, a mí me fue calificado por primera vez enfermedad de origen laboral, pero ellos califican 0. Igual que la EPS y la ARL, y eso lo confirmaron las juntas. El problema es que cuando llega a Colpensiones, los médicos de Colpensiones dan calificación de pérdida de calificación, o sea, dan porcentaje, pero cambian a enfermedad común. Entonces, aceptándolo así, digo yo, si yo ya tengo más de 50 años y tener 34.78%, yo puedo reclamar pensión anticipada por invalidez. Muchas gracias. ¿Usted inicialmente tuvo algún accidente laboral? Sí, pero, o sea, como le digo, ya eso, ellos calificaron accidente laboral y enfermedad laboral 0, que a ellos me refiero a la ARL. Pero cuando lo enviaron a la Junta lo confirmaron, pero no calificaron, o sea, no dieron porcentaje. De tal forma que cuando se apeló a que tenía que haber un porcentaje, ellos lo mandaron a Colpensiones, porque Colpensiones fue el que dio puntaje de pérdida de capacidad, pero cambió a enfermedad común. Entonces estoy varado sin trabajo, con un grado de discapacidad, y necesito saber si yo con ese porcentaje, 34.78% de enfermedad común, y teniendo ya 52 años cumplidos, puedo acceder a una pensión por anticipada por invalidez, ya dado que no encuentro trabajo y ya tengo más de 1.200 semanas cotizadas y la enfermedad fue calificada antes de los últimos 3 años de haber sufrido la enfermedad, de haberme sido calificada la enfermedad. O sea, estoy dentro de los 3 años para ser calificada. Listo, don Luis. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. De algo hablaba de esto la abogada, porque ya está muy cerca, tiene 1.200 semanas y está muy cerca. El porcentaje no le ayuda mucho, pero ya está muy cerca y podría hacer algo al respecto en esa situación, abogada. No. ¿No? ¿Le toca esperar? Es que el requisito para la pensión de invalidez es la calificación. Sí. Que tiene que estar por encima del 50. ¿Cierto? Entonces, si usted tiene la calificación, tiene el 51 de pérdida de la capacidad laboral, puede acceder a la pensión, y ahí es donde solo le exigen haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. Pero si el porcentaje no le da, no tiene digamos, posibilidad de acceder a pensión de invalidez, porque la base de la pensión de invalidez es precisamente esa, la pérdida de la capacidad laboral, ¿cierto? Y ese porcentaje, ¿qué quiere decir? Que usted todavía tiene capacidad laboral. Tendría que tratar de lograr una nueva calificación. Si usted cree que su enfermedad ha
digamos, degenerado, que su situación ha empeorado, que si tiene secuelas de esa enfermedad que hacen que ahora su pérdida de capacidad pueda ser más alta, usted puede solicitar una recalificación. Pero de entrada la base de la pensión de invalidez es la pérdida de la capacidad laboral y esa pérdida tiene que ser superior al 50%. ¿No hay una pensión anticipada en este caso que se pueda hacer por las 1.200 semanas y que pueda acceder No por a ella? invalidez, no por invalidez. Bueno, tenemos una llamada antes de ir a la pausa, la señora Laura Sanabria. Doña Laura, ¿cómo le va? Bien, sí, señor, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Bueno, es que hace 5 años yo compré un bien, un inmueble, un apartamento, Sí. a nombre de el que era, pues a nombre mío y el que era mi pareja en ese entonces. Sí. Hace 2 años, pues nos separamos, yo seguí viviendo en el apartamento y seguí pagando las cuotas del crédito hipotecario. Ok. Yo he tratado de entrar a hacer con un acuerdo con él para hacer liquidación del inmueble, pero él no acepta. Y pues mi temor es que yo siga pagando el apartamento y al finalizar el cobro, a él le corresponda el 50% de lo que yo he pagado durante ese tiempo sola. Entonces quería saber ahí qué intervención puedo hacer o cómo le puedo obligar para que él también cancele pues parte de su obligación. Laura, ¿el inmueble está a nombre de las dos personas, suya y de su expareja? Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, Laura. Al regreso, la respuesta a esta inquietud. Muy bien, abogada, ¿la señora Laura se tiene que preocupar o no? Porque después de pagar el crédito pueda reclamar su expareja ese 50%. Claro que sí se tiene que preocupar, doña Laura, porque resulta que el bien figura a nombre de los dos. O sea, él es dueño del 50%. Ahora, usted lo está pagando, ¿sí? En el momento de liquidar la sociedad, tendrían que equiparar, digamos, porque la sociedad no es solo del bien, la sociedad también es de la deuda, ¿cierto? Entonces, en el momento de liquidar la sociedad, tendrían que equiparar también la deuda, pero de entrada él es dueño del 50%, pues sería que usted siguiera tratando de llegar a una conciliación para que de mutuo acuerdo liquiden la sociedad y decidan con cuánto él le va a colaborar o si lo que usted ha pagado ya, digamos, es la parte de la deuda del bien de él. Muy bien, agradecemos a todas las personas que se comunicaron con nosotros. De momento ha sido todo. Mañana a las 2 de la tarde los esperamos nuevamente. Bendiciones y pasen una feliz tarde.